¿no? Si en un formulario Google de un examen, de un curso, tú comienzas a googlear para sacar la mejor nota, al final tú no sabes en qué medida tú te encuentras con respecto a la adquisición de competencias y conocimientos de esa asignatura. Te engañas a ti mismo. Eso no está bien. Por eso, bueno, yo apelo a sus valores si es que hubiera el examen por formulario Google, ¿no? A que respeten la majestad de una evaluación y no estén haciendo trampas. Espero que no sea así, si es que fuera el examen por formulario. Ok, bien. Dicho esto, no sé si hay algo quieran decir, algo quieran manifestar. Nada, bien, todos calladitos. Entonces, continuamos ahora ya con la parte expositiva acerca del tema de hoy, ¿no? Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre las teorías cognitivas de la personalidad. Uno, ¿ok? Vamos a hablar sobre la teoría social cognitiva, así como hemos hablado de las teorías conductuales, las teorías psicodinámicas. También tenemos que ver acerca de las teorías cognitivas de la personalidad. Y vamos a comenzar hablando ahora sobre la teoría social cognitiva. Aunque el mismo Albert Bandura no se ha definido como un cognitivo, sí como un psicólogo social, sí como un psicólogo conductual, él mismo no define o escribe así con precisión la adscripción, ¿no? Está adscrito a la escuela o al enfoque cognitivo. Muchos textos, ¿no? A partir de este siglo han comenzado a colocar su teoría, su propuesta dentro de lo que llaman, pues, el, el enfoque cognitivo y denominan a su teoría teoría social cognitiva, ¿no? En realidad, en los escritos de Bandura que he revisado personalmente, se habla de un aprendizaje vicario, ¿no? Y de un aprendizaje vicario en el que la conducta imitativa viene recibiendo reforzamiento social, primario, secundario o autorreforzamiento en la medida de la ejecución correcta o incorrecta de la conducta imitativa. ¿Ok? En- entonces, por ahí vamos a encontrar autores que sí lo ubican en lo cognitivo y otros que no lo van a ubicar en lo cognitivo. ¿Sí? Vamos a hacer una reseña biográfica de Albert Bandura. Él nace el 4 de diciembre al norte de Alberta, en Canadá. No es un psicólogo estadounidense, es un psicólogo, si bien cierto, norteamericano, pues nacido en Canadá. Y realiza su trabajo de grado en la Universidad de Iowa, ¿ok? Donde terminó su doctorado en psicología clínica en 1952. ¿Ok? O sea, estamos hablando que a los 27 años ya él tenía un doctorado, ¿no? Algo que para esa época en el Perú no había doctorado en psicología, ¿no? Es más, todavía ni siquiera había la escuela de psicología, ¿no? Recuerden que recién la escuela de psicología aparece en 1955, ¿no? Bien. Y los doctorados en psicología recién, pues, en nuestro país, precisamente en nuestra facultad de psicología, comienzan a aparecer recién, pues, a mediados de los 90, ¿correcto? Entonces, miren, ve el adelanto en el tiempo que ellos ya tenían, ¿no? Va a ser docente en Stanford, donde se convirtió en profesor de tiempo completo en 1964 y donde va a obtener una plaza definitiva 10 años después, el 74. ¿Ok? Ese mismo año, el 74, va a ser nominado presidente de la APA, de la American Psychological Association.
En 1980 recibe el premio por sus contribuciones científicas distinguidas de la APA también, ¿sí? Y pues él reconoce la importancia del contexto social para la personalidad. La personalidad, la personalidad no surge por sí misma innatamente, sino que es el contexto social, las personas que están alrededor, o los animales, porque también podrían haber animales alrededor del sujeto, los que van a ir contribuyendo en el desarrollo de aquellos comportamientos conjuntos idénticos y diferenciadores unos de otros, al que llamamos personalidad. Él demuestra a través de experimentos que es posible aprender la conducta agresiva a partir de la simple observación de modelos sin ser reforzado por comportarse agresivamente. O sea, hay no necesariamente un refuerzo externo de la imitación del comportamiento agresivo observado en otros modelos. Los otros modelos de pronto realizan el comportamiento agresivo de dañar, de golpear, pero no se observa un reforzamiento, no se observa que esa persona reciba aplausos, afecto, comida, dinero, en los experimentos me refiero, ¿no? Recuerden que es el experimento del muñeco Bobo, este muñeco que era colocado en una habitación y que el niño estaba jugando y de pronto un adulto golpeaba, pateaba al muñeco, no se ve que se le refuerza al adulto y sin embargo luego el pequeño imita ese tipo de comportamiento. Bien, hasta ahí todo claro. Espero que sí. En su teoría social cognitiva, ¿no? Se asume que muchos comportamientos sociales, muchos comportamientos de adaptación a la sociedad, de interacción con los demás, son adquiridos a través del modelado. El modelado, o sea, vamos a seguir un modelo. Hay modelos externos que por lo general son personas, personas que nosotros creemos, asumimos de pronto como importantes, significativas, pero digo por lo general, porque también pueden haber animales, también pueden haber objetos que de pronto uno va imitando. ¿Cómo es eso de animales? ¿Y cómo es eso de objetos? Dirán ustedes, ¿no? Pues sí, hay veces que el ser humano imita el comportamiento de los animales, ¿no? Usted, por ejemplo, puede ver algunas artes marciales en las que el ser humano imita los movimientos del mono, de la grulla, ¿correcto? Entonces el ser humano, en ese sentido, está imitando comportamientos, ¿no? De los animales, por ejemplo, en artes marciales o en otras cosas. Y también de los objetos, ¿no? También hay un comportamiento imitativo, comportamental de objetos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno hace los famosos sonidos onomatopéyicos. A ver, como para que participen y no me digan, profesor, no nos hace participar. ¿Algún ejemplo de sonido onomatopéyico que imitamos de objetos? Preguntémosle a, ya que Falconi está grabando, a ver, doña Falconi, Camila, un ejemplo de sonido onomatopéyico de objetos. Falconi, Sí, profesor. ¿no está en la clase? Sí, soy profesor. ¿Se escucha? Es que mi internet está fallando. Ujú. Bueno, he hecho una pregunta, ¿no? Estamos viendo ahorita que el comportamiento social imitativo
En la mayoría de casos es imitar modelos de personas, pero también se puede imitar animales y objetos. Y estábamos viendo qué ejemplo podríamos dar de comportamiento humano que imite objetos o cosas, ¿no? Y nos referíamos a los sonidos onomatopéyicos, ¿no? Estos sonidos que hacemos con la boca, donde muchas veces imitamos cosas, ¿no? ¿Ok? Imitamos comportamientos o imitamos, decía hace un momento, en este caso, pues a veces eh, objetos, cosas, situaciones. Mm, en sonido onomatopéyico de un objeto puede ser el de la puerta cuando tocas. ¿Ya? ¿Y cómo lo imita? Eh, Toc toc. Toc, toc, claro. Ya, luego de haber googleado, haber encontrado la respuesta, ya nos dio una respuesta Falconi. Claro, los sonidos onomatopéyicos, por ejemplo, puede ser el sonido de la puerta o clásico, el sonido del tren, ¿no? Chucu, 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 ¿ok? Bien, entonces hay por ahí imitaciones que hacemos, que no necesariamente la imitación es una conducta musculoesquelética, ¿no? ¿Sí? Hace un momento le decía el ejemplo de un musculoesquelético es, por ejemplo, la grulla, ¿no? Este movimiento que se hace en el karate, ¿no? Donde el sujeto se pone muy parecido a lo que es, pues, pararse de una grulla, ¿no? Con una piernita levantada, ¿sí? Entonces, se imitan comportamientos animales, se imitan comportamientos inclusive de objetos, pero principalmente se imitan comportamientos humanos, de lo que se llaman modelos, ¿no? De otros sujetos, que no necesariamente tienen que ser completamente significativos para uno, ¿no? Porque a veces uno ve este comportamiento en alguien que no necesariamente es importante o significativo para uno, pero que como uno ve que está siendo reforzado socialmente, entonces de pronto la gente imita ese comportamiento. ¿Ok? Hay muchos experimentos donde demuestran pues el comportamiento imitativo adquirido por presión humana, ¿no? Ok, así que bueno, de eso espero que quede bien claro. Ahora, estábamos viendo esta lámina y veíamos, ¿no? De que estos comportamientos imitados, ¿no? En la teoría social cognitiva se adquieren por modelado, que es un proceso de aprendizaje en el cual el sujeto observa con atención al modelo, ¿ok? El sujeto observa con atención el comportamiento del modelo, lo que hace el modelo, y luego imita, ¿ok? Esa imitación es retroalimentada. ¿Ok? Hay una retroalimentación. Esta retroalimentación puede ser de otros o de uno mismo. O sea, una retroalimentación externa, reforzamiento externo, o una retroalimentación interna, reforzamiento interno. O sea, el entorno le puede decir muy bien, perfecto, excelente, o darle algo a cambio, o el sujeto mismo decirse, lo hice bien. ¿Sí? Bien, es un cuadro mío por si acaso, ¿eh? Ahora, hemos dicho de que la teoría así nominada por el mismo Albert Bandura se llama reforzamiento vicario. Este reforzamiento vicario, ¿ok? Ocurre porque la probabilidad de tener un comportamiento imitativo está en función a la calidad de ese comportamiento imitativo y del reforzador positivo o negativo que se adquiera por la imitación. Si hay un reforzador positivo contingente a la imitación realizada, esta se incrementa. Si el reforzador es negativo, esta disminuye. Y recordemos, en nuestras clases anteriores,
en el semestre pasado, 2025-2, cuando con ustedes llevamos el curso de psicología experimental. Todos los profesores supuestamente trabajan este tema, ¿no? Del condicionamiento operante. Les pregunto yo, ¿los reforzadores son universales? O sea, un reforzador llamado positivo, X, ¿va a funcionar como positivo para todos? No, profe. Que dicen, a ver, estoy escuchándolos, a ver, atentos. Reina dice, baja el dedo. ¿A quién le bajó el dedo? ¿A su compañera? O sea, ¿su respuesta está mal de su compañera? No, profesor, o sea que no es universal para todos. Y a Reina nos dice que no es universal. El resto que dice, José Steven, le escucho. Molina. Profesor, concuerdo con mis compañeros que mencionan que los reforzadores no son universales ya que van a depender de la situación y al sujeto, que a veces puede percibir, por ejemplo, que normalmente se piensa que en un colegio, a un chico gritarle puede ser un reforzador desde su perspectiva de él porque quiere atención, pero puede haber otro chico que cuando le gritan se siente mal y ya no lo va a hacer, puede ser un castigo, así que va a depender de la situación y el contexto. Ujú. ¿Alguien más? Bien. ¿Hay alguien más? Samir. Sí, profesor, también justo apoyando lo que dice el compañero, también están lo que son muchas veces los castigos. Por ejemplo, a veces si a un niño de repente si le llamas la atención, le gritan, muchas veces algo que eso que se puede ver muchas veces como castigo, puede llegar también a reforzar la conducta. Claro. ¿Alguien más? Sol, Fenco. Fenco, ¿cómo estás? A ver. Em, Buenos días, profesor. Quería complementar la información que dio mi compañero Steven, ya que para este condicionamiento operante, porque es un refuerzo, pues tiene que haber una conducta motivada. Y entonces el estímulo que se da tiene que ser apetitivo para la persona, para que pueda motivarse a realizar esa conducta. Ella. Ok. Aunque he utilizado términos mentalistas que no se utilizan en el condicionamiento operante, ¿no? Como motivación y cosas así. Apetitivo. Lo que más se ve es el efecto principalmente, ¿no? El efecto que tiene sobre el comportamiento, si lo incrementa o lo disminuye, ¿no? Ustedes que han hecho esos experimentos, de pronto han visto que algunas ratitas se reforzaban bastante bien con la ratonina, otras no, con el alimento de pollo, otras de pronto no, querían quesito, otras querían de pronto maní, otras querían de repente pollo a la brasa. Ustedes han ido descubriendo cómo qué reforzador funcionaba con con su animalito, ¿no? Y a veces lo que es reforzador positivo para uno es negativo para el otro, y lo que es negativo para el otro es positivo para el otro, ¿no? Pasa así, ¿no? Eh, Inclusive en uno mismo, durante un tiempo algo puede funcionar como reforzador positivo y luego ya no ser un reforzador positivo, ¿no? Un tiempo de pronto te gustan mucho las hamburguesas, ¿no? Y te refuerzan las hamburguesas, pero luego de pronto por saciedad o por N motivos, por cambios biológicos en tu organismo, se convierten en no reforzadores positivos, sino negativos, ¿no? En desagradables. ¿Sí? Auto que está haciendo un poco de bulla. Y entonces los reforzadores no son universales, no, son muy particulares y van a depender pues de cada sujeto y como cada sujeto pues o bien incremente la probabilidad de ocurrencia de su conducta o la disminuya.
Muy bien, entonces queda claro que, o más o menos, nos vamos a preguntar a los estudiantes de Guaramey que también es Jamanca, y Jamanca está por ahí, ¿no? Jamanca, Jamanca. Bueno, si ponen presente a la hora que los llamo, pero luego, ¿dónde andan? ¿Dónde anda Jamanca? Ya, vamos a anotar para ponerle falta con la segunda llamada, porque tengo opción para llamar hasta 2 veces, ¿ah? Se supone que aquí deberían estar todos. Everybody debería estar acá, ¿no? Libertad, Daniela Libertad, está con ganas de participar también, creo. A ver, alguien de Guarmey que quiera dar algún ejemplo para no estar llamando. Eder Cuyo. Eder Cuyo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya llamé a 2 que temprano estaban presentes cuando llamamos a asistencia y ahora no responden. ¿Qué hacemos? Proponga usted, señor delegado. No, el problema es que tienen que estar atentos, pues, ¿no? No sé, ¿para qué luchar tanto por estar en San Marcos? Para el momento que deben estar, no están. Y ya estoy llamando a 2, ¿no? Estudiantes que inclusive aparecen acá, ¿no? Ahí está, es de Luis Cuyo Rivera. Lo llamo, brilla por su ausencia. Así que apunta para ponerle falta. Voy a volver a poner, volver a llamar y voy a ponerle falta a Cuyo y a Jamanca. Profesor, Aló. profesor, disculpe, me gustaría dar mi opinión también. Bueno, Gomero sí está presente. A ver, dígame, Gomero, le escucho. En lo personal yo diría aparte de, porque no solo en personas se puede dar un reforzamiento, ¿no? Sino también en animales o en otras especies, entonces también puede ser por su aprendizaje, ¿no? O por sus gustos o necesidades de cada persona o individuo. Ya, eso sí funciona bastante, ¿no? Las necesidades y preferencias que tenga cada individuo, ¿no? Si van a ser reforzantes o no van a ser reforzantes, los estímulos. Eh, en las personas, en las mujeres, ¿no? Que se embarazan, que están pasando por un proceso de embarazo, ¿no? Se da muchas veces los famosos antojos, ¿no? Han escuchado de los antojos, me imagino, y han visto de pronto familiares, ¿no? Que de pronto se antojan algo, ¿no? Sí, y no todas tenemos antojos, pues, ¿no? Y hay antojos rarísimos, ¿no? Muy rarísimos, o sea, se convierten en estímulos reforzadores, pero raros, 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 raros. Comerse el cabello, o comer excremento. Antojos, pero así rarísimos, ¿no? Bueno, lo normal es comerse una galleta, un pollito a la brasa, cosas así, ¿no? Pero a veces le dan unos antojos, o sea, estímulos reforzadores que son increíblemente negativos para la mayoría de personas, se convierten en positivos para ellos. Sí, ahí creo que alguien que estaba queriendo hablar, Farfán, dígame usted. Sí, profesor, tenía una duda. Mi compañera se del factor motivacional dentro del modelo de Bandura y quería saber por qué no era atinado el mencionarlo debido a que justamente es una teoría social cognitiva, no es puramente de un condicionamiento. Y yo sé de que tiene postulados del condicionamiento, justamente Bandura reconoce los refuerzos, pero también agrega el factor motivacional justamente y me genera un poco de duda. ¿Dónde está el factor motivacional en la teoría de Bandura? Esto justamente en perdón, en el comportamiento motivado para hacer una imitación o no. Entonces, En qué parte habla él de motivación en su bueno, teoría? Ahorita según, vamos a verlo. ok, Ahorita vamos a ver.
Pero yo no decía, yo no estaba hablando de la parte teórica de Bandura, sino estábamos hablando, por ejemplo, de condicionamiento operante. Ahorita estamos hablando de reforzadores positivos y negativos, de eso estábamos hablando, de la parte del reforzamiento operante, ¿no? Que es una parte que toma Bandura en lo que es aprendizaje vicario, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? El aprendizaje vicario y cómo es que los reforzadores positivos y negativos, de cierta manera, van a incrementar o decrementar la probabilidad de ocurrencia de la conducta, independientemente de lo cognitivo o cognoscitivo que se trate ahí, ¿no? Y les refería, ¿no? Que pues no sería dable hablar de procesos mentales, ¿no? Cuando uno está hablando de la parte de condicionamiento operante, cuando estamos hablando de esa parte, ¿no? Cuando estamos hablando de reforzadores positivos o negativos, ¿ok? En esa, Ok, profesor. ¿sí? Gracias. Entonces, cuando debemos un reforzador positivo o negativo, ligarlo con motivación es ya cambiar de foco teórico, ¿no? ¿Ok? Lo que se ve es lo que pasa. Por ejemplo, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Fenco, ¿no? Cuando los indios de pronto no tenían lluvia, ¿no? No había lluvia, nada. Y eh, se emborrachan y se ponen a bailar y de pronto comienza a llover, ¿no? O sea, ellos se emborracharon simplemente y se pusieron a bailar por la borrachera que tenían, pero comenzó a llover. Y ese reforzador positivo, ¿no? La lluvia, que no había, porque había sequía durante buen tiempo, se asoció a que de pronto entonces la lluvia venía si uno bailaba, ¿no? Y nace la danza de la lluvia. Que mucho comportamiento supersticioso no está ligado a que previamente uno haya deseado realizar un comportamiento para lograr algún tipo de reforzador, o sea, no es que haya, entre comillas, lo que se conoce como motivación dentro del foco cognitivo. Sol, te escucho. Sí, profesor, quería añadir más información, ya que el condicionamiento en sí mismo no considera la motivación. Creo que más le llama función de la conducta. Ajá. Sí, bueno. Sí, sí, gracias, Solcitas, gracias, sí. Entonces, ahí, como les decía, habría que leer al mismo Bandura, ¿no? Y no a los que hablan sobre Bandura, porque ahí, como al comienzo le decía, Bandura, no, él no se promueve, ni él habla, ni dice yo soy cognitivo, cognoscitivo, ¿no? Sino son los demás teóricos los que tratan de incluirlo, de meterlo dentro de un saco, donde de pronto tal vez si se le pidiera su opinión, él diría, no, yo no estoy en ese saco, no, sáquenme de ese saco, ¿no? Los libros que tiene de pronto no lo colocan ahí, pero vamos a encontrarlo. Bien, estábamos explicando esta parte de el aprendizaje vicario, el reforzamiento vicario, ¿no? Y acá vamos a ver nosotros, ¿no? Que dependiendo del reforzador positivo o negativo, ¿no? La conducta imitativa puede aumentar o disminuir, ¿no? Luego de seguir un modelo. Un bebé, por ejemplo, ¿cómo aprende a hablar? Por sí solo, innatamente ya él va a nacer y va a poder hablar. No va a ocurrir eso, ¿no? Bebés que han sido abandonados y han vivido con animales han desarrollado, ¿no? El estilo comunicativo del animal, ¿no? Gruñir, ladrar, aullar. Hablando de animales, estoy escuchando a mis perritos que están ladrando abajo. Eh, bueno, encontrar nosotros que en este proceso, ¿no? De reforzamiento vicario, hay algunos elementos que de pronto son de la esfera cognitiva, como por ejemplo, el sujeto observa con atención, pero no solamente atiende, ¿no? Recuerden que, bueno, la atención se supone que los cognitivos asumen que es un proceso mental, ¿no? Si hablamos de conducta tentativa, simplemente es la descripción de exactamente lo que hace una persona cuando atiende, ¿no? Bueno, entonces mira fijamente el objeto o persona
que va a imitar. Ahí estamos hablando de la conducta imitativa, independientemente de decir eso es atención. Bien, pero además de atender o de tener una conducta tentativa, ¿ok? Memoriza, o sea, entra a otro proceso mental, ¿no? La memorización del observado. Memorizo el observado, ¿no? O sea, se crea a nivel cerebral, ¿ok? Imagen por imagen, lo que el otro sujeto está haciendo. Y se va guardando entonces en nuestra memoria. Entonces atiendo y memorizo. Tercer elemento, ejecuto, o sea, realizo la conducta que he atendido y que he memorizado. ¿Sí? Realizo lo que observé. ¿Ok? Evoco entonces lo memorizado y lo convierto en una acción, una conducta específica. Y luego de eso viene entonces la retroalimentación, ¿no? Que es el reforzamiento o el castigo por la conducta imitada. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo nosotros cuatro, entre comillas, procesos cognitivos, ¿no? Atención, memorización, ejecución y retroalimentación. Le llaman retroalimentación, ¿no? Pero conductualmente le llamamos reforzador positivo o reforzador negativo, ¿no? Bien, acá tenemos nosotros al experimento del muñeco bobo, donde se observa que los niños aprenden respuestas agresivas al observar modelos adultos. No solamente respuestas agresivas, ¿no? Pero en el caso del ejemplo del muñeco bobo, sí, pues pasaba eso, ¿no? Pues él va a hacer experimento donde trabajó con niños y niñas de 3 a 5 años que asistían a un jardín en la Universidad de Stanford. Supongo que ustedes ya habrán visto ese video, ¿no? ¿Han visto el experimento del muñeco bobo? Vamos a ver si lo encontramos fácil por acá. Y recuerda apuntarme a los alumnos que llamo y no están para ponerle falta, porque no es posible que solamente digan presente a la hora de comenzar o se vayan a hacer otras cosas. ¿Ok? Todo el experimento estudio. Profesor, disculpe, pero no se está escuchando el video. Lean nomás, porque no, ahí está en lectura. Está todo en inglés, así que bueno, el español sí es para que lo lean.
Vemos cómo la modelo, una adulta, está golpeando de diferentes maneras a un muñeco, ¿no? Y luego vemos que el niño también comienza a hacer lo mismo que observado, ¿ok? No, la adulta no ha recibido un reforzador observable de manera directa, ¿no? Sin embargo, sin embargo, el comportamiento imitativo del niño, independientemente de reforzar o no, también se realiza. Muchas veces el comportamiento agresivo inclusive es más duro, más fuerte que el realizado por la modelo. Ok, pues en el caso de los niños que no observaron el video, ya vieron que las armas como esta pistola tenían una menor atracción, o sea, no se agarraban tanto para agredir como en los niños que sí observaron el modelo de agresividad. Ahora vemos una niña, o sea, no solamente los hombres, también las mujeres, pueden imitar estos comportamientos agresivos observados en otros adultos. En palabras del mismo Bandura, como pueden haber escuchado, en ningún momento habla de motivaciones y cosas así, ¿no? O sí, o escucharon alguna vez que habló de que lo motivó y nada, ¿no? Escuchamos simplemente que durante la transcripción del experimento se refiere a los hechos específicos tal y como se están presentando, ¿ok? Sin aludir a temas o palabras dentro del constructo hipotético cognitivo o cognoscitivo. Bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien levantó la mano? Piaca, te escucho. Sí, una pregunta, profesor. Si el niño tiene, por ejemplo, dos modelos muy presentes ya y son muy opuestos en su actuar, puede que una persona sea bastante agresiva, pero el otro sea bastante calmado. ¿Cómo, qué acción imitaría más en el niño? Va a depender mucho de su temperamento, ¿no? Qué tan reactivo sea. Mientras más reactivo, un temperamento mucho más fuerte, tiene mayor tendencia a ser imitativo. Y también de su aspecto social, ¿no? De la parte del grado de extraversión e intraversión que posea, ¿no? Si es más extrovertido, va a ser mucho más
abierto su comportamiento agresivo, lo que no ocurre con el que tiene más bien un grado fuerte de introversión, que puede ser que no sea abiertamente mostrada su agresividad y que lo haga encubiertamente. ¿Ok? Va a depender mucho de eso, de su temperamento y de la parte de extroversión o introversión que presente. El temperamento, recuerden que tiene que ver con el grado de neuroticismo. Mientras más alto el neuroticismo, mucho más fuerte, más reactivo, entonces mucho más susceptible de poder imitar comportamientos agresivos, como en este caso. Ok, gracias, profesor. Ahora, eso en la niñez, ¿no? En la niñez, en la infancia y niñez, y en la adultez sobre todo, y un poco en la última fase de la adolescencia, ya la decisión es mucho caracterológica, tiene que ver mucho más con el carácter, la templanza que ha logrado la persona para de pronto no dejarse influenciar, o sí dejarse influenciar por pues modelos agresivos del entorno, ¿ok? Entonces, si ha desarrollado a lo largo del tiempo valores muy fuertes de respeto, de tolerancia, de amor, de honestidad, de dignidad, probablemente pues observe comportamientos agresivos, pero los evalúe, los valores y no los realice, ¿no? A diferencia de aquel que de pronto no ha desarrollado todo eso y que más bien ha vivido en un entorno en donde la agresividad, la agresión han sido pues el motivo de su manera de comportarse. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro video para que ustedes lo analicen, todos por favor. Espero que entiendan un poquito. Va a demorar un poco, pero sería bueno que también ustedes comiencen a notar lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Ya? Un segundito, muchachos. Lo hago con todo el deseo de que ustedes comiencen a observar elementos que de pronto a veces no los vemos tan comunes, ¿no? Muy bien. A ver, sí. Aunque este es un poco largo, así que voy a recortar algunas partes, ¿ya? El problema va a ser el audio, ¿no? Pero el problema es que no están escuchando audio, me dicen, ¿no? Pregunto, llegan a No se escucha, profesor. el audio, ¿ah? No se escucha el audio. Ese es el problema. No sé por qué, bueno, Profe, pero tiene que volver a compartir, pero con audio. hecho. Vamos a ver, Vamos a dejar de presentar. Se supone que está ya activo, pero bueno, son cosas de nuestra querida universidad. Ya, toda la pantalla, compartir las salidas de audio. Ya está. Vamos a ver si ahora sí funciona. Compartir. Ok, vamos a ver si ahora sí funciona. Me dicen ya. Cuenta la historia de uno. ¿Se escucha? Ahora sí, profe. ¿Me escucha? Sí, profesor. Ya. Vamos entonces. Parece como si el operador de la cámara presintiera que algo terrible está por suceder. En minutos, un escolar, un baby sicario, intentará asesinar a su propio padre. El protagonista de este atentado, en la 9 de Ancash, acaba de ser notificado. Alias Conejo, su objetivo ha llegado a la cuadra. Se deduce que lo confronta, que discuten, pues de pronto corre hacia la fiesta y exige desesperadamente su arma de fuego. La rastrilla está decidido a eliminar a su rival, a ultimar a su propio padre. Dos mujeres tratan de contenerlo,
pero logra zafarse. Entonces, el tiempo se ralentiza. Empuña el arma, apunta al cuerpo de papá conejo y aprieta el gatillo. Su adversario, en esta guerra de sucesión chalaca, queda petrificado. La bala también queda trabada en la recámara. Pero el incontenible infractor de 16 años arremete y esta vez el destello confirma su voluntad asesina. Uno de sus amigos, otro menor, esconde el arma. Bebote es llevado a rastras mientras su padre observa, impasible, la rabieta. Pero es un suceso real, tal vez el que mejor retrata la frase cría cuervos. Y te sacarán los ojos, pero que el papá también debe estar metido en alguna vaina. Sí. Y todos los muertos que hay, ningún muerto que hay, si tú le revisas todos los antecedentes, ninguno está limpio. Todos. Estas son las desventuras captadas en video de alias Bebote y sus amigos. Una feroz jauría de infractores que se disputa la supremacía del comercio de droga en el mismísimo epicentro de la zona sur chalaca. Los delincuentes jóvenes son mucho más peligrosos que los adultos porque son gatillos fáciles. Ellos primero te disparan y después se ponen a pensar si lo debían haber hecho o no. Este también es un retrato del fracaso social de la nueva generación de baby sicarios forjada en el entorno más peligroso del país. No, igual todo lo van a ¿Tú has disparado o no? No he disparado, jefe. ¿Y si te enseño el video? Ya, pero jefe, yo no he disparado. ¿Has disparado o no he disparado? No he disparado, jefe. Mira, ¿y quién ha disparado? No he disparado, jefe. La advertencia de estos carteles es real. En el Callao los vigilan. Un grupo de policías en retiro analiza las imágenes de las 730 nuevas cámaras del distrito. Bebote y a su séquito de niños. Desde entonces, las cámaras registraron su hábitat, con quiénes se reunía, a dónde iba y sobre todo, qué crímenes cometía. Y nadie sabe, por ejemplo, que en Loreto, que es una zona complicada, álgida, que es la zona sur, tenemos las cámaras y las cámaras están a una altura determinada, bien complicada para ellos. Son tan nítidas las imágenes que uno puede identificar rápidamente placas, puede identificar rápidamente rostros, puede identificar fácilmente si tiene pues alguna característica especial la persona. Pronto descubrieron que Bebote, estudiante del 4º año de secundaria, era el heredero legítimo de una dinastía criminal. Solo por citar la incursión policial más reciente a la guarida familiar, el año pasado, sus padres, alias Conejo y alias Tía Veneno, fueron capturados por 15ª vez por tráfico ilícito de drogas. Tápalo. Para evitar su traslado a la comisaría, ambos padres de Bebote se desnudaron. Alertados de su peligrosa estirpe, el miércoles 13 de agosto captaron una incursión en Vigil con Loreto. Bebote, en complicidad de otro menor y a bordo de su motoneta sin placas, localizó a un barrista blanquiazul y lo golpeó y asfixió hasta dejarlo morado. ¿Sientes que has tocado fondo? Dios está contigo en los momentos difíciles y también en los mejores. No era una venganza, solo una excusa para que Bebote obtenga lo que su subcultura glorifica como trofeo, aunque se trate de un trozo de tela.
Su barrio, la 9 de Ancash, lo celebra. Bebote se golpea el pecho, le cuenta a su madre su hazaña, le dice que primero lo pateó y luego le asestó un puñete en el rostro. Su cómplice magnifica la audacia, aunque omiten confesar que ellos eran dos y su víctima solo uno. Bebote rebosa de felicidad, recrea una y otra vez la salvaje golpiza y finalmente luce la reliquia estampada. Horas después, la publicó en sus redes sociales con la leyenda: Polo de los cagones de la barriada Genocidas, ganado ayer por Barrio Fino Ancash. Zona Sur SBA, una declaración de guerra. He conocido casos en que hay jóvenes que han matado a otros y los hemos llegado a detener. Y le preguntan, ¿y por qué lo han matado? Porque me miró mal. Cosas así suceden acá. Es por la cultura de violencia. Siempre acá la gente está movida acá en mi barrio. Pero ¿cómo están los chiquillos ahora? Acá están los chiquillos. No tan chiquitos no. Los 12, 13, 14 años, ¿cómo están moviditos los muchachos. ¿Y a usted, con usted se meten? No, yo soy del barrio, pero de todas maneras, cuando veo algo picante, saco la cola. O sea que tampoco no vale pegar el sapo tampoco. Los vecinos que hemos consultado, ¿o se hacen de la vista gorda o...? Mira, los vecinos no te van a decir nada porque más tarde los palomillos lo pueden apretar. Listo, creo que es suficiente para el análisis que debe tener cada uno de ustedes, ¿no? Un muchacho de 16 años, ¿no? Pero el entorno, ¿no? El entorno es un entorno donde pues el comportamiento agresivo, el uso de armas, el robo, el consumo de drogas, la venta de drogas, es algo, entre comillas, natural para ellos, ¿no? Y si no tienen comportamientos similares al entorno, entonces ellos serían unos anormales para el entorno, pues, ¿no? ¿Ok? Ahí han apreciado, ¿no? Cómo luego de un comportamiento agresivo hacia otra persona, ¿no? Pues recrea esto realizado frente a sus padres, a su madre, frente a sus amigos, y vemos cómo lo refuerzan, ¿no? ¿No? Cómo se alegran. Alguno dirá, ¿cómo lo motivan? ¿Ok? Bueno, vemos expresiones, ¿no? Reforzantes cuando va contando la fechoría realizada. ¿Ok? Pero ¿hasta dónde llega este comportamiento agresivo y de respeto que inclusive, ¿no? Es capaz de disparar a su padre mismo? ¿Ok? Entonces el entorno social forja, ¿no? Un comportamiento imitativo agresivo, porque ese es el comportamiento que es reforzado por el entorno. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran dar? Molina, dime, te escucho. Profesor, también se podría explicar por el modelado, ¿no?, de Bandura respecto a cómo actúan sus padres, porque mencionaban que no solamente el hijo era un traficante de drogas, ¿no?, sino también los padres. Claro. Pudo haber habido influencia de los pares, de Ha como vio con habido, sus compañeros. no pudo, hay, de todas maneras, ¿no? Una muy fuerte influencia social, ¿no? De todo el entorno social, inclusive cuando escuchamos ahí la opinión de los vecinos o de la policía, hablan, pues, ¿no? Del entorno, el entorno cultural en el que se encuentran estos muchachos. Correcto. Bien. Hay, de todas maneras, ¿no? Los modelos, pues, ¿no? Los modelos cercanos, pero además también hay, como vemos nosotros, el reforzamiento, ¿no? Que va obteniendo del entorno social, como el entorno social también va reforzando. Y hoy en día, inclusive la parte virtual, ¿no? Porque cuando cuelgan sus hazañas por internet, y vemos muy comúnmente que bastante comportamiento agresivo, sexual, ¿no? Y de todo tipo se está observando por internet, ¿no? No tienen reparo, porque obtienen un reforzamiento social bastante fuerte también del entorno. ¿Correcto? ¿Alguna otra opinión?
Muy bien, están calladitos, no sé si han logrado, a ver, vamos a preguntar, a ver, alguno, a quién agarramos por acá, a Karen, Erika, Dayana. Karen, Erika y Dayana, ¿estás por ahí presente? Erika, Dayana, Vilca, Tasaico. Vilca, anota por favor, Jonathan, otro más que lo sacamos hoy día de la clase. Profesor, dice que sí estoy presente. No dices nada, no abres tu micro. Estaba con mi audífono y parecer por el Bluetooth no se escuchaba el micrófono. Ya escucho que estás en la calle, me parece, porque hay un tremendo ruido. No sé, en un lugar con mucho ruido. A ver, Vilca, coménteme usted, ¿no? ¿A quién agredió este sujeto disparándole en las primeras escenas? Ya, en este caso se aprecia a Bebote, el hijo de Conejo, darle un disparo a su padre, o sea, el hijo a su padre. A su propio padre, correcto, ¿no? Y luego también vemos que dispara, ¿no? A un negocio, ¿no? Que aparentemente... Sí, en otra escena posterior dispara a un negocio, pero en la escena donde dispara a su papá se ve como su amigo es cómplice, ¿no? Y esconde su arma, todo para apañarlo también el acto que hace el Bebote. El Bebote, ¿no? ¿Y qué edad tiene? Bueno, tenía, porque ya creo que ya tiene 17 ahora. 16 años tenía, cuarto año de secundaria. Imagínense, ¿no? Imagínense cómo este irrespeto tan fuerte que hay, muy fuerte en los adolescentes. Gracias. Entonces sí está atenta acá nuestra querida compañera Vilca. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a otra persona. Milagros Carola Herrera. Herrera. ¿Cuál es el apellido Herrera? Vamos a explicar acá. Herrera. Milagros Herrera. ¿Está presente? ¿No tienes audio, Milagros? Sí, profesor, ahora sí. No, mi audio estaba saliendo con un incidente. Ya, sí está su Gracias. audio, sí Aprovechaba de estaba escribir. su audio encendido. Sí. Muy bien, muy bien. Entre lo observado con el muñeco de Bobo pasamos a Bebote. ¿Qué podemos encontrar en común en estos dos casos? Que ambos, como que aprenden, bueno, ambos repiten la acción por un modelado. Tal vez desde el inicio, cuando Bebote era menor, veía esas conductas en sus pares, tal vez en sus padres, o vivía en un entorno de violencia, y eso llegó a normalizarse en él, y es por eso que hace esas acciones en la actualidad. Pues ambos han observado modelos, ¿no? Modelos de comportamiento agresivo, delincuencial, delictivo, criminal. Sí. En el caso de Bebote y de agresividad, ¿no? En el caso de los pequeñitos en el experimento del Bobo Doll. ¿Sí? Muy bien. Listo. Gracias. Vamos a continuar ahora. Ya no más videos. Vamos a continuar. Entonces, en la teoría de Albert Bandura se habla de un determinismo recíproco. La persona, el ambiente y la conducta influyen entre sí, ¿no? El ambiente influye en la conducta y en la persona influye en el ambiente y en su conducta. La conducta influye en el ambiente y en la persona. O sea que hay un determinismo recíproco, todo en interacción. Para comprender la personalidad, entonces debemos reconocer todas las influencias, ¿no? Del ambiente, de la conducta de la persona y de este determinismo entre todos. ¿Correcto? Por ejemplo, la persona, ¿no es cierto? La persona, ok, de pronto, pues, tiene hambre, ¿no? Y siembra, ok, siembra, entonces está modificando el ambiente, ¿correcto?
y al tener, pues, alimento gracias a que sembró, ¿ok? Entonces va a repetir este tipo de comportamiento. Entonces su conducta de sembrar debido al hambre ha generado cambios en el ambiente. No había de pronto macetas, no había plantas y ahora las hay. ¿Ok? El ambiente está haciendo mucho frío, ¿no es cierto? Entonces hay el comportamiento de guarecerse, de abrigarse, ¿no? Y entonces la persona va a dejar en el frío, ¿ok? Entonces vamos a ver un determinismo en todos los elementos. La autorregulación. La autorregulación consiste en que el ser humano es capaz de regular su propio comportamiento. Y esto va a ser parte de la personalidad humana, ¿no? El regularse, el poder tener control sobre lo que uno hace, el dominar la impulsividad, la agresividad, la afectividad, la sobrecarga, la tensión, las conductas riesgosas. Pueden ser, ¿no es cierto?, controladas, manejadas por el comportamiento, ¿ok? Entonces, la personalidad puede lograr la regulación si controla su comportamiento, sea para bien o sea para mal. Y esto es producto, primero que todo, de la autoobservación. Pues uno observa el comportamiento que realiza y luego de observarlo, lo valora. Se emite un juicio. ¿Está bien o está mal? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Me hace sentir bien? ¿Me hace sentir mal? ¿Hago sentir bien al resto? ¿Hago sentir mal a los demás? ¿Es honesto, deshonesto, leal, desleal, fiel, infiel? Emitimos un juicio de valor. ¿Ok? Aquí entra entonces el pensamiento racional o irracional que tiene el sujeto con respecto a lo que está autoobservando en sí mismo. Y esto va a generar en el sujeto una autorrespuesta, ¿no? Una respuesta en la que de pronto entonces regula lo que va a hacer. Pero es bastante complicado, ¿no? Esto de la autorregulación, porque mucho está, pues, conectado con la fuerza de los reforzadores que han generado algún tipo de comportamiento. ¿Correcto? Entonces uno es capaz de regular su comportamiento siempre y cuando, pues, primero observe lo que ha hecho o lo que va a hacer, valore lo que ha hecho o lo que va a hacer, y entonces ahora controle lo que ha hecho o lo que va a hacer. O sea, acá puede haber hechos realizados o por realizarse. ¿Ok? Ejemplo. ¿Ok? Entonces, la persona está en una discusión con otra persona y observa, se da cuenta que cada vez su corazón palpita más rápido, se está enervando, se está molestando, ¿ok? Y quisiera de pronto insultar o golpear a la otra persona. Valora esta posibilidad de golpear o insultar a la otra persona. Se detiene un momento y entonces piensa en qué es lo que debe hacer. Golpeo, agredo, respiro, me retiro, ¿qué es lo que hago? Y entonces viene ya la autorrespuesta, ¿no? El qué hacer, ¿sí? Respiro y me retiro, o sea, regulo lo que voy a hacer para un comportamiento adaptativo adecuado, o más bien
me enervo y golpeo y agredo a la otra persona o le insulto. ¿Okay? Una mala regulación. Entonces el sujeto, la persona es capaz de regular su comportamiento, controlar el comportamiento. Es parte de la personalidad humana. Se plantea la terapia de autocontrol, ¿no? Las ideas en las que se basa la autorregulación han sido incorporadas a una técnica terapéutica llamada terapia de autocontrol, que ha sido bastante exitosa con problemas relativamente simples de hábitos como fumar, comer en exceso y hábitos de estudio que no son adecuados, ¿no? Personas que en lugar de estudiar la cantidad de horas necesarias en el lugar adecuado, con los elementos adecuados, no lo hacen así. Para esto, ¿no? Es importante que, primero que todo, la persona tenga registrada las conductas problemáticas que tiene, ¿no? Luego, que genere un planning ambiental, o sea, que genere un plan acerca de lo que debe hacer, de cómo va a hacerlo. Y además de ello, pues que tenga un autocontrato conductual, o sea, que elabore un documento donde se comprometa a seguir lo que ha planificado. O sea, no basta con hacer el planning ambiental, sino que hay que respetarlo. Para eso está el autocontrato conductual, donde este documento, pues lo firma de pronto él mismo. Algunos llegan a extremos de firmarlo con sangre, no lleguen a eso ustedes. Pero este autocontrato hace que la persona sepa que debe de cumplir con lo que ha hecho como planning ambiental. ¿Correcto? Muy bien. La técnica de modelado es igual que moldeamiento. A ver qué contestan. La técnica de modelado es lo mismo que el moldeamiento. El que quiera, levanta el micro y hable. A ver, ¿no? Les digo que hablen porque yo no los veo cuando estoy presentando las diapositivas. De acuerdo, profesor. Quisiera comentar algo de lo que hicimos el ciclo pasado. Ya. ¿No vendrían a hacer lo mismo entre modelado y moldeamiento? Por ejemplo, nosotros aplicamos moldeamiento por aplicaciones sucesivas para lograr la conducta de nuestro sujeto experimental, ¿no? Nuestra ratita, que era el refuerzo operante de conductas. Y el modelado es básicamente imitación, ¿no? La ratita no nos imitaba a nosotros la conducta, entonces no vendría a ser lo mismo. Ujú. Claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo imitar que irle dando la forma a una conducta compleja a través de la asociación de estímulos y respuestas que van seguidas unas de otras, ¿no? Ok, bien. ¿Uno podría aprender por modelado a lavarse los dientes? Sí, uno observa a la mamá o al papá o al hermano cómo coge la pasta dental, el cepillo, abre el caño y se lava los dientes y uno observa y lo imita, ¿no? O sea, podría fácilmente. Pero también podría aprenderlo por modelado, ¿no? O sea, que el papá, la mamá o el terapeuta le vaya enseñando paso a paso cómo lavarse los dientes, ¿no? Desde coger el cepillo, echarle agüita, coger la pasta dental, quitarle la tapa, presionar, colocar la pasta sobre el cepillo en una proporción adecuada, ¿no? Mojar de pronto el cepillo con la pasta y frotarse los dientes, ¿no? De arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, ¿no? Por toda la dentadura. Y luego lavar el cepillo, enjuagarse y dejar todo en su sitio. Entonces eso lo puede aprender también así, ¿no? Moldeándola o imitando, pues.
las dos maneras son factibles de realizar. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, modelado y moldeamiento no son lo mismo, ¿ok? Son dos técnicas distintas, ¿no? Son dos técnicas psicológicas distintas que se pueden utilizar terapéuticamente. ¿Cómo podemos usar terapéuticamente el modelado? Pregunto yo. A ver, piensen en un ejemplo. Terapéuticamente, en problemas de personalidad, ¿cómo podríamos utilizar el modelado? Ya que estamos ahorita en modelado, en Bandura. Stephanie, Indira, Buenos días, profesor. buenos días. Bueno, lo que se me ocurre a mí de cómo podemos aplicar el modelado, no sé si esté bien, pero podría ser una sesión que se aplique lo que es el role playing, ¿no? Em, Podría ser que, por ejemplo, en una situación en la que a una persona se le a una persona, por ejemplo, le cueste responder tal vez a sus padres si le hacen algún insulto o algo así, podría trabajar con este caso el psicólogo para aprender una manera más asertiva de responder ante estos insultos. Obviamente no sería insultando también a la otra persona, sino también sería mencionándole, ¿no? Que tal vez a esta persona se le hace un poco como que no se le hace, no le parece que le estén insultando. No sé si se me dio a entender mi ejemplo, pero creo que el role playing podría ser una buena técnica de modelar. Tal vez sí. Estamos por el camino. Estamos por el camino. Valerie, Chantal, ¿qué dice usted? Bueno, eso sería un ejemplo similar, ¿no? En caso de que de repente a una persona le cueste iniciar de repente una conversación, se usa de repente a otra persona o al terapeuta decir de repente o una persona, pues un amigo o de repente un conocido que pueda ejemplificar cómo sería una correcta conversación, de repente el tono de voz o cómo se expresa y ayudar a poder hacer que el paciente pueda abrirse más en cuanto a lo social. Está levantando la mano. Ya entró ya. ¿Dónde habrá estado él? Ya le hemos puesto falta. Sí, disculpe, profesor. Otro ejemplo claro sería los roleplay que hacen en las terapias. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no sabe poner límites con su pareja, el terapeuta podría entrar en o sea, imitarla, bueno, ponerse en su caso y enseñarle cómo debería actuar o cómo debería responder a tales actitudes de su pareja. A ver, les pedí ejemplos que tengan que ver con trastorno de personalidad. Y bueno, todos han hablado sobre roleplay, ¿eh? Cuyas también has hablado sobre roleplay. La primera señorita que también habló también metió lo del roleplay, el juego de roles, ¿no? Entonces, otro ejemplo sería, o bueno, no ejemplo, sería poder usar videos o donde se muestra una conducta correcta y por ende haría la conducta del paciente. ¿Podría ser? ¿En qué trastorno? Le digo, ¿en qué trastorno? Pues, hagan ejemplos sobre trastornos y qué conducta imitativa van a seguir, ¿no? A ver, Castelo. En casos del trastorno límite de personalidad se puede utilizar el tema del roleplay para las conductas impulsivas, que muchas Claro. veces, si bien no son del todo conscientes,
se puede llevar al paciente a que sepa o sea, bueno, valga la redundancia, consciente de la realidad, ¿no? De esa conducta. Ok. Ujú. Y regula de cierta manera su comportamiento a través de la imitación de otra persona que tiene un comportamiento más regulado, ¿no? Claro, claro. Ok. Una persona que tiene trastorno de ansiedad por evitación, que es otro trastorno de personalidad, ¿no? De pronto entonces va a exponer y entonces ya se pone ansioso y pues observa el comportamiento de otros estudiantes, ¿no?, que exponen y a los que no les pasa nada y entonces luego puede imitar ese mismo tipo de comportamiento. Listo, gracias. Vamos a continuar, ya falta poquito. Entonces, el modelado y el moldeamiento no son lo mismo. La técnica de modelado está dentro de lo que terapéuticamente trabaja Albert Bandura, ¿no? Otro psicólogo conectado con la parte, pues, cognitiva es Walter Mischel, ¿no? Quien nace en Austria, pero luego vive en Estados Unidos y se graduó de la Universidad Estatal de Ohio en la década del año 50. Es profesor de la Universidad de Stanford del 62 al 83 y profesor de la Universidad de Columbia de 1983. Él incluyó el concepto de los constructos personales de George Kelly. George Kelly fue quien plantea este tema de los constructos personales, o sea que la persona va desarrollando pensamientos muy, pero muy fijos que se convierten en constructos que luego les van dando límites acerca de lo que deben hacer en la vida. Mitchell y los rasgos, ¿no? Para Mitchell los rasgos no son causa, sino que son etiquetas resumidas. Etiquetas que resumen comportamientos a los que nosotros luego llamamos personalidad, que en realidad es conducta. La personalidad entonces sería una conducta que tendría como influencia dos grandes tipos de factores, los atributos situacionales y la percepción situacional. O sea, los atributos situacionales están referidos a la situación que se está pasando, qué estímulos tiene presentes. Y la percepción situacional es cómo el sujeto percibe esos estímulos, percibe esa situación, percibe ese contexto. Entonces nosotros podemos estar de pronto, ¿no?, en el paradero, ¿ok?, esperando nuestra movilidad. La mayoría se traslada en ómnibus, en micros, ¿no?, en cúster o en combis. Y entonces, en el paradero podemos observar una gran cantidad de personas que no se han ordenado por cola, que están amontonadas y que los buses vienen llenos, ¿no? Entonces, la situación, ¿no?, percibida por el sujeto es que hay un ambiente bastante hostil, bastante difícil, y si es que no toma la decisión de subir a un bus, aunque esté lleno, pues de pronto va a llegar tarde a donde tiene que llegar. Variables cognitivas de la persona. Dentro de las variables cognitivas se van a presentar los constructos personales, que son las formas de percibir la realidad. Una persona percibe la realidad como hostil, como agradable, como fría, como cálida. Las competencias, que son las actitudes intelectuales y sociales que tiene la persona. Inteligencia, memoria, cordialidad, responsabilidad, respeto. Las expectativas son los resultados que esperamos que ocurran. ¿Qué es lo que queremos que ocurran o esperamos que va a pasar? Hay expectativas de conducta-consecuencia, y expectativas de estímulo-consecuencia, y expectativas de autoeficacia. Las expectativas de conducta-consecuencia asumen que uno espera que con su comportamiento obtenga algún tipo de consecuencia. Que lo que haga sea reforzado o castigado. Luego tenemos expectativas de estímulo-consecuencia. ¿Ok? Un estímulo presente, observado, se puede ligar a alguna consecuencia. Entonces, una persona que de pronto está pasando por un lugar oscuro, de noche,
tiene la expectativa de que lo puedan robar, que le puedan agredir. Y luego tenemos las expectativas de autoeficacia, ¿ok? ¿Qué nosotros esperamos acerca de nuestro comportamiento? ¿Vamos a hacerlo bien? ¿Vamos a cumplir? ¿O no lo vamos a hacer bien? No vamos a cumplir. Todas las expectativas son resultados que esperamos ocurran. Luego tenemos los valores subjetivos del estímulo, cómo cada persona valora de una manera distinta o a veces igual algún estímulo. Esto está ligado a la valoración del resultado, ¿ok? Del estímulo reforzante o no reforzante. Entonces uno puede valorar una carita feliz como reforzador positivo y otros como reforzador negativo. Un sueldo como reforzador positivo o como reforzador negativo, dependiendo de la cantidad. Los sistemas y planes autorregulatorios, ¿no? Las reglas y las normas que hemos aprendido del entorno social y que asumimos como parte de nuestra personalidad que nos va a permitir regular nuestro comportamiento. Para Michel, entonces, la personalidad en sí no existe, ¿no? Sino que nuestros rasgos son simplemente estrategias cognitivas o cosas que hacemos por nosotros mismos para obtener las recompensas deseadas. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos una tarea, elaborar cuadros sinópticos con las teorías que se han revisado hoy día, tanto la de Michel como la de Bandura. Pero, la verdad que estas situaciones que tenemos nosotros son un poco fastidiosas, ¿no? Ya yo tenía preparado mis exámenes, fila A, fila B, todo interesante, y me cambia todo, ¿no? Porque, aunque yo ya tenía casi predicho que no iba a haber clases, ¿no? Pero a veces quiero confiar en la gente, ¿no? Tengo ese problema. Le doy oportunidades a la gente. Digo, no, de repente me equivoco, de repente estoy mal. De repente sí va a ocurrir, van a mejorar, van a cambiar, van a hacer las cosas bien. Pero luego me doy cuenta que no fue así. Y ya es muy tarde a veces cuando se ha decidido otra cosa, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Quieren hacer esa tarea o ya nos vamos a descansar y nos rebelamos contra este sistema injusto, opresor, y que no nos ha dado la oportunidad de tener nuestro examen el día de hoy presencial, ¿no? Nos ofrecen, sí, que va a haber clases de las 4, mentira, no hubo nada. Matías, te escucho. Eso, verémonos, ¿no? Pero no como bebote. Ya, escucho. Matías. Bueno, principalmente, pues nuestra facultad que yo tenga entendido no forma parte de una de las que van a votar, o sea, que va a ser usada, que yo tenga entendido, así que no sé el por qué cancelaron todas las clases, o mínimo nos hubiesen dejado hasta las 4 y tal. Sí, pues es todo un problema, ¿no? Todo un problema y mucha dejadez en ese sentido, creo yo. O en todo caso, bueno, nos hubieran avisado con tiempo, ¿no? 48 horas mínimo. Pero ayer, como a las 3 de la tarde, creo que recién mandaron el mensaje. Y primero lo mandaron a los estudiantes, ¿no? O sea, nosotros los docentes nos enteramos porque los estudiantes nos dicen. Yo llegué porque ayer tenía la sustentación de una tesis de un estudiante de maestría y era presidente jurado. Y llegué puntual, ¿no? Llegué exactamente 5 minutos antes de las 3. A las 3 era la sustentación. Ya había llegado el profesor Turriate, todavía no, bueno, el profesor Vladimir estaba en la oficina, o sea, sí estaba en la facultad, la profesora Isla Chávez también ya estaba ahí,
Y la profesora Isla Chávez es la jefa del departamento, ustedes saben, ¿no? Es la jefa del departamento. El sociocultural no llegaba. Ya saben quién es sociocultural, ¿no? A ver, ¿quién es sociocultural? ¿Quiénes conocen a sociocultural? Vygotsky. ¿Quiénes conocen? Parece que no le funciona porque siempre llega tarde. Siempre. A mí como me han metido puro castigo, si llegaba tarde, pues no, pues llegó temprano, ¿no? Pero llegó tarde, llegó 17 minutos tarde. Eso, yo casi suspendo la sustentación porque era, supuestamente a los 15 minutos se debe suspender, ¿no? Pero bueno, por ahí el profesor Vladimir me decía, vamos a esperar, ya está llegando. Ha estado acá en la mañana, sí dijo que iba a venir, pero hay que llegar puntual, pues, ¿no? Bueno, parece que su andamiaje no está muy bueno. Su zona de desarrollo no ha sido adecuada. Y bueno, estaba la jefa de departamento, ¿no? Y le pregunto, justo les pregunto a la jefa de departamento, y estaba la secretaria de posgrado también, la señora Fanny Muro. Entonces llega Hilda, le digo, Hilda, ¿cómo estás? Tú que eres la jefa de departamento, ¿va a haber o no va a haber clases mañana? Y eran casi no, eran las 3 ya, eran las 3. Y ella no sabía. La verdad que no sé, ¿tú sabes algo? Me dijo, no sé. Y Fanny agarra a la secretaria, doctor, ya ha llegado un comunicado que no va a haber clases. ¿Así? A ver, a ver. O sea, ya les había llegado a ellos y a nosotros, no, ni a la jefa de departamento. Y luego vi que Jonathan también envió, ¿no? De que había llegado, dije, como la última rueda del coche. Y bueno, entonces ya recién ahí nos enteramos de que se suspendía todo. Y como tenía la sustentación de tesis, tuve que estar ahí, presente en la sustentación, y luego tuve otras actividades académicas. Casi hasta las 10:30 de la noche estaba ocupado todo el santo día. Y entonces no decidí el que se haga el examen de manera virtual, ¿no? Porque me parecía que, ya me habían preguntado Jonathan, inclusive 2 días antes, ¿no? Jonathan y también Ada Merecía me habían consultado, le dije, bueno, si hay presencial, se toma el examen, si hay virtual, se hacen las sustentaciones. Ya con anticipación me habían preguntado eso. Pero no es justo, pues, que a última hora nos den las directivas, ¿no? De lo que se va a hacer, ¿no? O sea, todo se tiene que tomar con anticipación, más en una facultad como la nuestra psicología, ¿no? Donde se supone que nosotros predecimos el comportamiento. Entonces, hay que, hay que ser un poco más proactivo en ese sentido y también más justo, ¿no? Con todo. Ahora, miren, por este tema de que se suspende, tenemos un desbalance entre los que ya han trabajado en la semana y y los del viernes. O sea, todos los de la semana, de lunes a jueves, ya han tomado sus exámenes, menos el viernes. Estamos desbalanceados. Listo, entonces, ya que dijo la mayoría, puede ser que no han opinado, están callados. Entonces, hacemos el trabajo, ¿no? La mayoría se quedó callada. Molina había sido tu aliado, ¿no? Ya sí, ya me di cuenta ya. Ya. Y bueno, ¿qué dicen? Pues ¿hacen ese trabajo o, o ya? Terminamos la clase y a descansar y esperar el examen la próxima semana. Hay que revelarnos, profesor. Sí. Claro, pero hay que descansar yo, para estudiar para el examen. Ok. Alguien dice que no, vamos a ver, de repente alguien dice que sí, que hay que hacer. Por ahora veo varios, ¿no? Descanso, Pillaca, Cayata también, Torres también, nadie más, solo 1, 2, 3 nomás han respondido por el chat, el resto está calladito, así que bueno, entonces son minorías, son 3 nomás. Ahora son 5 nomás. De 50, recuerden que somos 50, ¿eh? Somos 50. Ya Ada dice que hay que descansar. Ok, algunos dicen me voy de viaje para votar por el psicólogo y no por la psicópata. Oye, espero que la mayoría de ustedes estén decidiendo bien su voto. No me lo dicen, ¿ah? Porque si no, vamos a ir pues, a perder la posibilidad de tener un psicólogo como presidente. Lamas, ¿qué dices tú? A ver, Lamas. No me Usted, digas que profesor, ¿por quién va a votar?
Pues nuestro colega, pues, ¿no? Es una promoción después de la mía. Yo soy 84, él es 85, 86, ¿no? Esa promoción 85, 86, justamente se llama 85, 86, porque prácticamente, o sea, 2 años se juntaron ahí. 2 años se juntaron. Ok, yo ingresé el año 84. Y bueno, entonces ellos son un poquito más. Sí, pero sí los conozco, muchos fueron mis amigos de esa promoción, muchos, ¿no? Algunos compartimos la escena rockera, la escena rebelde de esa época. Me acuerdo de algunos de ellos, ¿no? Con con mucha nostalgia, ¿no? Por aquella época que vivimos en San Marcos y también pues en las sucias calles de Lima. Así es, ¿no? Me acuerdo de Felipe Jaramillo y su banda Parasito. En vez de Parásito, ya Parasito. Donde también pues tenía otro compañero de su aula dentro de su banda, que yo lo recuerdo por su chapa, no tanto por su nombre, ¿no? El Charapa. Nada, tocábamos por todos lados, ¿no? Por todo Lima, en la Gelden, en el Calabozo. En la misma facultad de psicología también alguna vez tocamos ahí el año 89, creo, de esa época, que era complicado un poco ser rockero porque también estaban pues por ahí algunas fuerzas que no comprendían de pronto que el rock también era parte de una cultura contestataria, ¿no? Y que entonces asumían que el rock era pro-capitalista, pro-imperialista, y no fue así, ¿no? Con esa, con ese desborde que hubo de rock subterráneo en esa época, se dio una expresión distinta a lo que de pronto por ahí la izquierda asumía como que era el rock pro-capitalista y pro-imperialista. Entonces cambió mucho todo eso. Bien, estimados, dejaré de contarles mi historia. Por ahí en YouTube pueden ver algunos de esos videitos antiguos o nuevos que hay todavía por ahí, que no les he colgado yo por si acaso, ¿ok? Que no tienen muchas visitas porque la gente de pronto no les gusta hablar de temas sociales, pero por ahí pueden buscar al clan Subte y van a encontrar algunas cositas que tal vez les puedan gustar o tal vez no, ¿no? En gustos y colores no hay autores, así que a mí no me gusta el K-pop, por ejemplo, pero hay gente que le gusta, pues, ¿no? Pues cada uno tiene por ahí sus preferencias. Pero eso sí, tengamos mucho cuidado para este domingo y estemos vigilantes de lo que vaya a ocurrir. Un abrazo para todos, que tengan buenas tardes, que tengan un buen fin de semana y que pues nuestro querido Skinner nos haga reflexionar sobre qué comportamiento debemos hacer a la hora de marcar nuestra cédula el día domingo para que tengamos un país ordenado realmente. ¿Sí? Cuídense.